de maquinaria, tecnología, espacio, todo lo que yo tenga disponible en mi organización para producir. Y esto estará determinado por mi cuello de botella. ¿Y qué entiendo por la palabra cuello de botella? Imaginemos a una fila de gente que está pasando, se incendió se está quemando un granero, por decirlo de alguna manera. Entonces se hace una cadena de personas que alcanzan baldes de agua para apagar el granero. Y uno, el de la punta, se encarga de tirarle agua al fuego y de esa manera ir sofocándolo, apagándolo. Aquella persona o aquella etapa que puede llegar a ser la persona que va y levanta el balde, que no tenga fuerza, entonces no llena el balde hasta arriba de todo, o al revés. En el medio tengo una persona que le cuesta agarrar el balde y se le cae la mitad del agua. Bueno, esa es la persona cuello de botella. Aquella etapa donde controla prácticamente todo el proceso. Las etapas cuello de botella son las etapas de control de la organización. Y puede estar en cualquier lugar donde yo acumulo actividades que no pueden ser llevadas adelante de manera eficiente, por alguna razón. Capacidad no instalada. Es el nivel de actividad no explotado en la unidad de negocio. Siempre vamos a hablar de unidad de negocio, no de empresa, sino de unidad de negocio, porque la empresa tiene muchas unidades de negocio. Cuando hablamos de una capacidad no utilizada, quiere decir que tenemos una máquina y no la tenemos en marcha. Y si esa maquinaria no está en marcha y se hizo una inversión en algún momento, la tenemos ahí al divino botón y no la estamos utilizando. Puede ser que por razones de pandemia no haya demanda, y porque no hay demanda no tengo que utilizar, o no puedo utilizar. ¿Y cuándo estaría en exceso? Bueno, por ejemplo, nosotros con la profesora Martó presidíamos y dirigíamos una fábrica de electrodomésticos y tenía una línea de producción de 5.000 unidades mes, 5.000 heladeras por mes. Y bueno, era un problema, porque tenía una línea de 5.000 unidades por mes, pero en su momento la cantidad de unidades que se podían procesar no alcanzaban las 1.000. Entonces teníamos un problema, teníamos una capacidad instalada en exceso. Y la línea de producción llegaba a su equilibrio cuando estaba en 2.000 unidades. Entonces era un problema. Y cuando hablamos de capacidad ociosa, bueno, estamos hablando de algo más o menos lo mismo. Que tengo capacidad instalada, puedo producir, pero no alcanzo a producir todas las unidades que podría haber producido. Argentina en estos momentos tiene un 60% de capacidad ociosa, 70% de capacidad ociosa en la empresa. Cuando ustedes le digan cuáles son tus competencias, el otro día hablamos de competencias, tanto en ustedes o en la organización puede haber algo, lo que se llama el core business, la parte del corazón del negocio, que está basado en la ventaja competitiva. Y esa es la competencia clave de la organización. Y de ustedes, supónganse que hay alguien que toma muy bien apuntes, por ejemplo, o tiene muy buena memoria, o hace rápido esquemas. Bueno, eso es un talento, una habilidad. Y puede utilizarlo para su favor o no. En algunas personas está incorporado en su genética o en su epigenética, o en su inteligencia emocional o espiritual. Y eso lo que hace es darle una ventaja competitiva. Las organizaciones también lo tienen. Y acá vamos a hablar de lo que me preguntaba la compañera, que es la diferencia de un costo a un gasto. El costo implica propiedad, es el valor monetario de los bienes y servicios utilizados en el traslado, producción y comercialización de esos productos. Y que todavía, hasta que no los cobre, son propiedad de la empresa. El costo de capital es la suma ponderada del dinero que yo pido prestado afuera, o por lo menos que asigno a cosas
o dejo de asignar a cosas por hacer lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo armo mi empresa y el banco me presta una determinada cantidad de dinero, mis socios ponen otra determinada cantidad de dinero, y yo pongo una cantidad de dinero similar, o busco accionistas, como en el caso de las sociedades anónimas, ese total de costo tiene componentes distintos. Tiene alguien que es privilegiado, que son los accionistas, por los cuales hay que pagarles un dividendo, al banco que hay que pagarle los intereses del préstamo que me hizo, y a mí que quiero retirar en algún momento ese dinero porque lo puse ahí por una oportunidad. Entonces cada uno forma lo que se llama el K de la deuda. Y ese K de la deuda conforma el costo del capital. Es cuánto me cuesta utilizar ese dinero para llevar adelante lo que yo quiero hacer. En pequeñas organizaciones, de la cantidad de dinero que yo puse, qué sé yo, puse 5 millones de pesos en alquilar un galpón, poner algunas maquinarias y llevar adelante algo. ¿Y contra qué se compara? Y qué sé yo, una camioneta de última generación. El costo de oportunidad sería la camioneta de última generación que no tengo. Entonces, si puse algo en ese, ustedes piensen algo, si yo pongo esos 5 millones de pesos en el banco, me estaría dando un interés. Y no me lo está dando, ese es otro costo de oportunidad. ¿Qué es la definición que estoy haciendo acá? Es el monto, la tasa de ganancia que se deja de percibir por llevar adelante algo. Y ahora vamos a hablar de eficacia, que es el grado de cumplimiento de alcanzar la meta. Pero a veces no soy eficaz en el 100%, soy eficaz en una determinada cantidad. Entonces llego al 80%. Vieron que cuando hablan de las vacunas dicen tiene una eficacia del 70%, tiene una eficacia del 50%. Bueno, es la cantidad de generar defensa. Bueno, en el caso este es la cantidad o expectativa de alcanzar el objetivo que me puse en la organización. ¿Qué sé yo? Vender tantas unidades de mi producto X. Pero no lo alcancé. Y bueno, ¿cuánto alcanzar? 40%, 50%. Eso te mide la eficacia. En cambio, la eficiencia habla en términos de costo, tiempo y productividad. ¿Qué tan eficiente sos para lograr eso? ¿En cuántas horas lo haces? ¿Cuánto dinero gastás? ¿Y cómo podés hacer para hacerlo más rápido? Y efectividad es la suma ponderada de los dos. Yo tengo un 70% de eficiencia y un 40% de eficacia. Bueno, veremos si la ecuación se ajusta para obtener los resultados que la empresa necesita o ustedes necesitan. Y esto tiene que ver un poco con, si lo queremos llevar a lo que hacen ustedes cotidianamente, que es estudiar, tiene que ver, bueno, qué tan importante sos, qué tan eficaz sos en rendir exámenes. Yo me pongo a estudiar y materia que estudio rindo. Y rindo bien. Tenés una eficacia del 100%. Eso sí, pero estudio de lunes a lunes, de 10 de la mañana hasta 10 de la noche. Hay un problema de eficiencia. O sea, hay una ponderación de efectividad, pero el esfuerzo que tenés que hacer es alto. Entonces tenés que cambiar la metodología de aprendizaje. Bien, eso es lo que ya denominamos conceptos básicos 2, ahora vamos a conceptos básicos 3. Vayan tomando apuntes o nota si después me quieren hacer algunas preguntas. Hay un instrumento muy, muy importante que después podemos agarrar un Excel y lo podemos desarrollar, que se llama el cuadro de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, que no es otra cosa que agarrar los ingresos que tengo o espero tener de la organización y restándole los costos, tanto los costos de explotación, mano de obra directa, materiales y costos indirectos de fabricación, como los costos de administración y comercialización.
Cada uno de esos estados, de esas restas que hice al ingreso por venta, lo voy a llamar utilidad bruta, lo voy a llamar utilidad neta antes de pagar impuestos, y después de pagar los gastos financieros y los impuestos, me va a quedar la utilidad neta después de pagar impuestos. Ese cuadro es muy importante porque te permite proyectar en el tiempo qué va a pasar este semestre, qué va a pasar el semestre que viene, y así sucesivamente a lo largo de todo el tiempo. Es como si vos te hicieras un cronograma de las materias, vos ya tenés tu programa, vos ves las materias que vas a cursar, y decís, bueno, le voy a dedicar tanto tiempo a esta materia, tanto tiempo a esta materia, tanto tiempo a la, y voy a rendir esta tal fecha, esta tal fecha, esta tal fecha, y los resultados se te dan. Al final vas a tener la cantidad de materias que aprobaste y desaprobaste de acuerdo a la dedicación que hayas tenido. En las empresas es peor, porque la expectativa a veces puede llegar a ser mayor, por el caso de las ferreterías en este último tiempo, con el caso de las pandemias, aquellas ferreterías que están muy bien instaladas vendieron mucho, y aquellas ferreterías que no están bien instaladas y no se ayornaron a los tiempos no vendieron tanto. Entonces tuvieron un costo de oportunidad perdido porque era la época de la ferretería. Es lo mismo que ¿por qué creen que hubo tanta desesperación por las empresas de encontrar la vacuna? No lo hacen por humanidad, porque son buenos, porque están en el negocio de vender remedios, y es el negocio de la venta de medicamentos, que algunos curan y otros se entretienen. No curan todos, aunque tengan el medicamento para curar, tampoco lo van a vender. No son tan buenos, son más pícaros. Bueno, en ese caso, ellos tratan de llegar a la producción rápida de la vacuna con las consecuencias que tengan. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tuvo algunos problemas y hay gente que se está muriendo de microcoágulos. Bueno, estos son los riesgos. Entonces le exigieron, hay una nota muy interesante en el diario La Nación, le exigían a los gobiernos que ellos seguían adelante y les iban a proveer determinada cantidad de vacunas, siempre y cuando no les hicieran juicio por las consecuencias que tuvieran aquellas personas que se vacunaban. Entonces, como podrán ver ustedes, hay costos, hay gastos y hay ganancias. ¿Qué entendemos por gasto? El gasto, y ahora le queda claro también a los compañeros que preguntaron, no implica propiedad. Se aplican contra ingresos de un periodo determinado y para ello no están sujetos a la realización de una venta. O sea, yo puedo hacer publicidad, como mencioné, y no tener ventas. La gente no viene y me compra. Y yo el gasto lo hago igual. En cambio, cuando vendí el sándwich de milanesa, lo vendí y recuperé la plata. Y otro concepto importante que vamos a ver en el costo para la toma de decisión es el grado de apalancamiento. Hay una relación directa entre que si pongo más recursos operativos, voy a tener más resultados. ¿Y cómo van a ser los resultados? Y mucho mayores. Pero si no los asignas bien, esos factores productivos vas a tener, si no los asignas eficientemente, vas a tener consecuencias. No vas a ganar lo que podrías haber ganado en este grado de apalancamiento operativo. Es un marcador mensurable que se utiliza para medir algo. Por ejemplo, en la máquina de Cintia, que estamos utilizando un insumo que produce deterioro, ella podría buscar alguna forma para medir a través de un indicador cuándo se va a romper la máquina. Y una vez que pueda medir cuándo se va a romper la máquina, ella va a tener la certeza de que está cerca de que se rompa y puede tomar una decisión al respecto. Indicadores hay de todo tipo. Indicadores de, por ejemplo, yo a qué hora abrí la clase, más o menos y 50. ¿Por qué? Porque más o menos tardan en llegar 5 minutos. Los cito y 45 y 50 comenzamos la clase. Ese es un indicador. Entonces yo me tomo aproximadamente 5 minutos
para que entre el 80-90% de los alumnos. Después entran los rezagados, pero no me cambia la productividad de la organización ni de la empresa. Bueno, vamos a definir el concepto de ingreso. El ingreso no es otra cosa que precio por cantidad. Si tengo un pan que sale 1 peso y vendí 50 panes, tengo 50 pesos. Lo subo a 2 pesos, tengo 100 pesos. Eso es el ingreso. Es el monto que se obtiene sumando todos los precios por las cantidades que vendí en una sumatoria de la totalidad de los productos. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de una erogación que se espera hacer más allá de un año útil. O sea, yo agarro y digo, bueno, voy a invertir 1 millón de pesos. En cambiar la tecnología de la máquina que dice Cintia, porque se me va a romper. Bueno, es una inversión. Y lo manejo como una inversión. Lo manejo como otra cuestión. Entonces agarro e invierto ahí, pongo plata ahí, pero la pago de otra manera, no lo pago por precio por cantidad. Sería una locura pagarlo precio por cantidad. Tendré que sacar un préstamo, largo plazo, tasa flexible. Hay muchas formas de eso. El nivel de actividad está asociado a lo que habíamos hablado hoy, de la cantidad de unidades que produzco y con qué cantidad de gente produzco. Acá es importante hablar de nivel de actividad y no de capacidad ociosa, porque el nivel de actividad a veces en mano de obra lo puedo cubrir con horas extra de las personas. Entonces yo agarro y digo, che, mi nivel de actividad, ¿cómo está? Y el 80%, perfecto. ¿Sabes qué? Decirle a los muchachos que se queden 4 horas más, que se lo voy a liquidar como horas extra y me ahorro de pagar más empleados. Bueno, esto es el concepto de nivel de actividad. ¿Cuál es el objeto del costo? Que es importante analizarlo. El objeto del costo es lo que yo voy a costear. Por ejemplo, una unidad estratégica de producción, ¿no? se mide en términos monetarios. Lo que mezclo de materia prima, lo que mezclo de costos indirectos de fabricación, lo que mezclo de mano de obra directa, lo que voy asignando y digo, bueno, yo voy a costear esto. Esta es mi unidad de análisis. Lo que voy a costear. Y el objeto presupuestal no es otra cosa que lo mismo. Imagino que voy a hacer esto dentro de un tiempo, entonces mido en términos monetarios cuánto me va a costar hacerlo. Entiendo como una pérdida aquello que no supera los costos que me llevó a obtenerlo. Supónganse que yo agarro y me costó 100 pesos hacerlo y lo tuve que vender a 80, o por alguna razón al final del periodo no me queda plata, fui a pérdida. Perdí mi patrimonio. Cuando hablábamos hoy con la compañera me decía, ¿qué es el activo pasivo más patrimonio neto? Bueno, el activo, si yo tenía determinada cantidad de cosas y debía determinada cantidad de cosas y al final del ejercicio tengo menos patrimonio neto, tuve pérdidas. Y las empresas el año pasado tuvieron pérdidas. Falabella se fue del país porque tiene pérdida. Walmart vendió porque tiene pérdida. Las empresas que están apalancadas financieramente, que tienen mucha guita, no tienen problema de tener espalda y agarrar y tener pérdidas porque en el largo plazo se las aguantan. Pero pequeñas organizaciones que no tienen plata ni espalda para aguantarse, tienen pérdidas y se van a la quiebra. Y con eso se van los empleados. ¿Qué se entiende por producto? Es todo bien tangible o intangible que es entregado a alguien para una satisfacción, que le da utilidad. Puede ser un bien o un servicio, y si es intangible es un servicio. ¿Qué diferencia hay entre bien o servicio? Un bien es estoqueable, lo puedo guardar. Un servicio no lo puedo guardar. Yo no puedo acumular, por ejemplo, viajes en remis, no los puedo guardar. En cambio, puedo ir y contratar en un corralón determinada cantidad de bolsas de cemento, por las dudas si aumenta. ¿A qué llamo rango relevante?
si lo quisiéramos proyectar a esta clase, podemos decir que en la primera parte de la clase hemos hablado de cosas banales, de cosas que no tenían un impacto importante. Ahora acá estamos en la zona relevante, acá estamos hablando de definiciones concretas. Y si vos no le prestás atención a estas definiciones, seguramente te van a faltar, como se llama, caramelos en el frasco. Y vos decís, ¿qué quiere decir que me falta caramelos en el frasco? Si vos tenías que llegar a 100 caramelos y en estos momentos tenés 80, el rango relevante se te escaparon 20. A eso quiero referirme. O sea, pudimos haber perdido mucho tiempo para poner el reloj de básquet en marcha. Pero el momento relevante es cuando se encendió el reloj. ¿Puedo hacer tiempo en la cancha? Y puedo hacer tiempo, sí, no hay problema. Pero llega un momento que si vos no largas la pelota o tirás al aro en los primeros 30 segundos, le estoy dando información de básquet, si no tirás al aro en los próximos 30 segundos o 20 y pico segundos, no sé cómo son las reglas ahora, te suena un timbre y te tenés que entregar la pelota al contrario con los riesgos que significa. Que te haga él en 20 segundos, en 30 segundos siguientes, un tanto. En el básquet no se llaman goles, sino se llaman tantos. ¿Qué llamamos retorno de la inversión? Estas son palabras muy potentes. Es cuánta plata me retorna, qué porcentaje, qué relación me retorna de acuerdo a lo que yo invertí. Suponete que me entraron 10.000 pesos e invertí 100.000. Mi retorno de la inversión es el 10%. En una organización vos tenés los tipos que pusieron plata y son propietarios de las acciones. Ese es el ROE. ¿Está bien? El otro tiene que ver con la plata que se puso, con el activo de la organización. Bien, vayamos al tamaño mínimo eficiente. Es el volumen de producción que hace mínimo el costo unitario. Y después sube el costo unitario. Llega un punto, esto lo vamos a ver en gráficos, en dibujos. Pero lo importante es que tengan en claro que si yo gasto 100 pesos, mi costo total es 100 pesos. ¿Está bien? En hacer una unidad y hago una, ¿cuál es el costo total? 1, es 100. Ahora si hago 2 unidades, es 50. Y si hago 3 unidades, el costo se me va achicando en la medida que voy bajando. Bueno, va a llegar a un punto donde ese costo empieza a subir. Se me vuelve ineficiente producir, por un montón de razones. Después lo vamos a ver técnicamente y lo vamos a explicar. No se hagan problemas. Entonces, en el rango relevante, lo denominamos punto máximo del rango relevante. A partir de ahí, se me transforma en ineficiente producir. Bien. Y ahora dos puntos muy importantes para tener en cuenta, que es la parte de tecnología. Hay dos tipos de tecnología. La tecnología dura, lo que llaman hardware, en cualquier cosa, la maquinaria, y el software. Ustedes tienen un hardware y un software personalmente. Ustedes son lo que son y tienen un software, que son las habilidades que aprendieron. Bueno, las organizaciones también. Las organizaciones, a la medida que pasa el tiempo, van adquiriendo habilidades porque los equipos que la conforman adquieren habilidades. Si esas habilidades se transforman en documentos, se transforman en una ventaja competitiva de la empresa y de la organización. Construyen lo que se llama la ventaja competitiva. Tanto la tecnología dura como la tecnología blanda hacen a la organización. Si yo tengo una tecnología muy buena, de mucha punta en el hardware y no tengo buena tecnología en quienes la manejan, hago macán, con sus consecuencias.
Por eso las tecnologías tienen que estar equilibradas. La unidad estratégica es lo que yo defino como elemento de acción para llevar adelante un proceso, una actividad, cualquiera. Entonces, voy y costeo mi unidad estratégica y digo, bueno, con esta tecnología, con este recurso, con esta capacidad, que yo que sé cuánto, atiendo a determinado producto. Esa es mi unidad estratégica.